Muy buenas noches, Dios les bendiga en este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Sean bienvenidos. Mientras que usted entra y comparte el link y está atento a esta palabra que Dios nos trae hoy, esta enseñanza, le invito a que allí donde vaya llegando, vaya hablando con Dios. Dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí está su presencia. Y aquí estamos en esta noche creyendo que la presencia de Dios está en medio de nosotros, que su gloria se manifestará en cada hogar, en cada persona y en cada sitio donde se escuche y se vea este video. Sean todos bienvenidos. Hablemos con Dios en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial que está en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti, Señor, que tú eres digno de toda ella. Eres nuestro Dios, eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Por eso eres digno de toda la honra. Gracias por este día tan maravilloso. Gracias porque al despertar pudimos contemplar tu hermosura. Gracias porque al transcurso del día podemos ver tu provisión en nuestro alimento, en nuestro techo, en nuestro vestido. Gracias porque en este día tenemos este honor de sentarnos, de estar pendientes de la palabra tuya, de la enseñanza tuya, de sacar este tiempo para estar a solas contigo. Señor, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos en esta hora. Que tu presencia, Señor, sea ministrando cada vida y cada necesidad en particular. Yo quiero presentar, Señor, la necesidad de cada familia. Yo no le conozco la necesidad, mas tu palabra dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, tú ya conoces la necesidad. Por eso te damos gracias, Señor, porque desde ya estás sanando esos cuerpos que están enfermos. Desde ya te estás trayendo libertad a ese hogar, a esa vida que está cautiva. Desde ya, Señor, tú estás haciendo provisión económica en los lugares donde hay escasez. Padre, por eso te damos gracias. Desde ya, Señor, está restaurando hogares. Desde ya, Señor, vemos que allí en medio de esa necesidad, de ese conflicto, en medio de ese estrés, en medio de ese pleito, de esa ira, de esa contienda, tú estás obrando para bien. Padre, te damos gracias y presentamos, Señor, la iglesia que está en Yopal, la que está en Duitama, Señor, la que está en Mosquera, en Facatativá, en Madrid, Señor, en Mocoa. Gracias, Señor, por los que están en el Alto del Vino, los que están en Funza, en Mosquera, Señor, en Bogotá. A todos y a cada uno de ellos, Señor, los presentamos en esta hora. Y donde va a ser escuchada esta palabra, Señor, en los otros países que nos ven, Señor, te damos gracias porque tu gracia y tu poder está allí. Solo te pido que la presencia tuya, Señor, marque en esta hora nuestra vida para atesorar tu palabra y ponerla en práctica en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Si le puede dar un aplauso al Señor, dele un aplauso al Rey, adórele a Él porque Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda la alabanza. Sean bienvenidos. Qué rico poder compartir en este instante la palabra del Señor. Y quiero llevarlos a un texto que quizá usted lo ha predicado, quizá lo ha oído, pero que a veces Dios a través de la misma palabra nos habla en diferentes formas. Está en Jeremías, en el capítulo 18. Jeremías capítulo 18. He titulado este mensaje Un nuevo vaso. Un nuevo vaso. Dice la palabra del Señor en Jeremías 18:1 en adelante, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Oh casa de los taleros, oh casa, póngale el apellido de su casa. ¿No podré yo hacer como este alfarero, oh casa? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran falsedad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, insensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. A lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas, no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y maneará la cabeza. Como viento solano los esparcí delante del enemigo, les mostré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Para entrar en este contexto hay que mirar que Jeremías era un profeta. Y las características de Jeremías es que a todo momento él estaba reclamándole al Señor. A Jeremías se conoce como el profeta llorón, porque lloraba y lloraba y lloraba por todo. Yo no sé si de pronto su casa, su vida, o usted conoce a alguien que llore y llore y llore por todo. Porque sí o porque no. Y por eso Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Siempre le reclamaba a Dios porque hiciera o porque no hiciera. Esas eran las características. Y entonces Dios se le manifiesta a Jeremías y le dice: oiga, levántate. Cuando alguien le dice que a una persona o alguien le dice levántate, es porque está ¿cómo? Caído. Puede ser acostado, sentado, postrado. Entonces Dios le dice: mira, Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero. Tuvo que Dios decirle a Jeremías: deje el estado en que está. Póngase en sus dos pies firmes. No es hora de estar en lamento, no es hora de estar llorando, no es hora de estar peleando. Es hora de que te levantes y te vayas a la casa del alfarero, porque allí le voy a dar una lección. Allí le quiero dar una lección, tanto que me ha reclamado, pero tienes que hacer lo tuyo. Levántate y vete a la casa del alfarero. ¿Qué es lo que sucede dentro de una casa? En cualquier casa, en la suya y en la mía, se supone que hay protección, que hay cuidado, que hay alimento y que aún en muchas casas se trabaja. Y esta era la casa de ese alfarero. ¿Cómo se llamaba el alfarero? Pepito, Rafael. No se dice la Biblia era la casa del alfarero.
Seguramente a usted le dicen, vayan a la casa de los Pérez, o vaya a la casa del carpintero, o vaya a la casa del albañil, porque a veces ni el nombre de esa persona se conoce. Pero el Señor le dice, vaya a la casa del alfarero, porque te voy a enseñar algo. Y allí, estando en la casa del alfarero, entonces podemos decir que el Señor comienza a mostrarle a Jeremías lo que él era capaz de hacer con su pueblo Israel. Israel hasta ese momento, dice la Biblia, que había sido un pueblo rebelde. Dios lo sacó de Egipto. Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, le mostró su poder, su gloria, su provisión, su cuidado de día, de noche, pero el pueblo jamás dejó de murmurar. Se fueron tras los dioses paganos, se fueron a adorar a otros dioses, y Dios había determinado que ellos no lo podían hacer, porque Dios era fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero el pueblo no quiso hacerle caso a Dios, y entonces Dios tuvo que dispersarlos, tuvo que permitir que vinieran y fueran cautivos, y los cautivó Babilonia. Y en medio de esto, entonces, cada profeta comenzó a ser el vaso útil en las manos de Dios. Mientras que no estuvieron bajo cautiverio, mientras que no estuvieron bajo el yugo del opresor, ellos no doblaron su rodilla, ellos no buscaron el rostro del Señor, sino hasta que tenían el agua al cuello. Se supone que hoy en día no ha cambiado las circunstancias. Hoy estamos en medio de una pandemia, hoy estamos a merced de los gobiernos, hoy estamos a merced de lo que el enemigo ha decretado, pero se supone que usted y yo, este es el tiempo donde clamamos, donde ayunamos, donde buscamos la presencia de Dios para mirar cuál es la perfecta voluntad de Dios en medio de todas estas crisis. Pero pareciera que aunque lloráramos, pareciera que aunque gimamos, como que todo se sale de la órbita. Pero le quiero decir que Dios tiene todo bajo control. Amén. Y Dios permite todas las cosas para bien. Permite que usted se pelee con su esposa, con sus hijos, que no tenga dinero. Permite que en esta hora esté encerrado. Permite que esté pasando circunstancias difíciles, pero para bien. Díganle que está al lado, es para bien. Y entonces Dios le enseña y le dice, y lo que ve allí el profeta es que él entra en esa casa y el hombre que estaba allí, el alfarero, trabajaba el barro. El barro, esa vasija de barro. Y esa vasija de barro es comparable con nosotros, porque la Biblia dice que usted y yo fuimos hechos del barro, del polvo de la tierra. Cuando Dios formó al hombre, dice que cogió el barro y le empezó a dar una forma. Y le dio esa forma al hombre varonil. Y le puso cada partecita de su cuerpo en su sitio correcto. Porque en Dios no hay falla. Pero aparte de eso le dio aliento de vida. E igualmente con la mujer hizo exactamente lo mismo. Y le dio aliento de vida. Y le dio el poder de tomar buenas decisiones. Pero desafortunadamente el hombre, usted y yo, nos equivocamos. Y nos fuimos a hacer nuestra propia voluntad. A hacer lo que queríamos, lo que nuestro corazón nos mandaba. A través de quien manejaba los hilos de nuestra vida, que era el enemigo. Pero estando allí en eso, Dios entonces le dice al profeta, dice, ¿será que yo no puedo hacer lo mismo que hace él? ¿Y qué era lo que había pasado? Que el barro que estaba trabajando se echó a perder, dice la Biblia. O sea, no sirvió, se rompió. No aguantó el trato. No aguantó el proceso. Y como no aguantó el proceso,
le tocó comenzar de nuevo y sentir ese barro que en un momento determinado el alfarero cogió el barro y lo puso a un lado y se olvidó de él y lo dejó allá, aparentemente. A veces usted y yo sentimos que Dios nos ha dejado a un lado y es porque nos echamos a perder. Cuando el barro es suave, cuando el barro se deja trabajar, rápidamente va a salir una vasija conforme el alfarero la quiere formar. Pero cuando el barro es rebelde y no se deja formar, entonces se echa a perder y el alfarero tiene que dejarlo a un lado y coger un nuevo barro y comenzar a hacer una nueva vasija. Pero eso no quiere decir que él se olvidó del barro, porque dice que lo deja por un momento y después vuelve y lo toma y le dice, vamos a ver, es cierto, si me la gana. ¿No le ha pasado eso a usted? Que ha caminado con Dios, que ha disfrutado las cosas del Señor, que usted vio la respuesta de Dios cuando oraba, cuando ayunaba, cuando buscaba, cuando estaba en crisis económica, cuando estaba en crisis de familia, usted era la que oraba, usted era el que ayunaba, usted era el que estaba gimiendo allí pero de un momento a otro dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de leer la palabra y se fue retirando de Dios. Es la palabra del Señor, tentador, un hombre tramposo como nadie. En este tiempo lo llamaríamos que era muy vivo, que era muy sagaz, pero en su corazón había maldad. Era un usurpador. Pero Dios cogió a Jacob de allá, de su rebeldía, de su cosa de vivencia que llevaba todos los días tan mal, lo cogió de allá y formó un Israel. Formó un Israel. Y a ese Israel le dio una promesa. Miren la promesa que le dio en Joel en el capítulo 2, versículo 25. Miren la promesa que da. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Lo llamó Israel, y se cumplió esta palabra. Porque ese fue el proceso que hizo Dios con Jacob. Lo cambió, lo transformó en un nuevo vaso. En alguien que iba a ser útil para su familia, útil para la sociedad, pero sobre todo útil para el servicio de Dios. Dice la Biblia que él cogió a Simón, ese hombre impetuoso, ese hombre temerario, ese hombre que nadie le podía decir nada porque rápidamente su actuación era de defensa y golpeaba al uno y golpeaba al otro y le echaba madrazos al uno y madrazos al otro. Esa era la vida de Simón. Pero lo cogió Jesús e hizo un vaso nuevo y de ahí salió un Pedro. Un Pedro nuevo. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios y le transformó su vida, dice la palabra que Pedro se levantó con denuedo, con poder, y predicaba el Evangelio, que todos quedaban maravillados de ver a este hombre que era ese grosero, ese patán, y que ahora Dios lo había transformado en un vaso nuevo. Eso es lo que hace Dios. Dios lo deja a uno por un momento para ver qué es lo que va a hacer uno. Y resulta que la Biblia dice que usted y yo no podemos hacer nada apartados de Dios. Pero no es que Dios se olvide.
Dios deja que uno patalee, que uno haga la pataleta, lo deja allí hasta que vuelva a reconocer que sin Dios no somos nadie. Y por eso Dios transforma vidas. Mire, cogió a un Saulo perseguidor de la iglesia, un Saulo que arrastraba a hombres y mujeres, dice la palabra, mataba, violaba, hacía de todo, pero que un día por el camino Dios se le presentó y le dijo: ya es tiempo, ahora te voy a formar. Y lo cogió y le dio la forma que él quiso. Y se convirtió en un Pablo. Ese Saulo se convirtió en un Pablo. Un Pablo lleno de la presencia de Dios. Un instrumento en las manos de Dios, que aunque era 100% carne y que era humano y que cometía errores, aprendió a vivir en la presencia de Dios y a hacer la perfecta voluntad de Dios. Un Pablo que fue capaz de escribir cuantas cartas están registradas en la Biblia. Un hombre que dejó una doctrina establecida, porque se levantó y dijo: esto no es de judíos o de gentiles, porque Dios hizo de dos pueblos uno solo. Y enseñó que ya no se tenía que ir al judaísmo, sino que cada uno como había llegado se quedara. Pero lo importante que enseñó Pablo era que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y servirle a Él. Porque Dios hizo un vaso nuevo en Pablo. Lo transformó, ese Saulo lo transformó en un Pablo lleno del poder de Dios, con pruebas y dificultades, pero que tuvo la valentía y decir: yo sé que mi Redentor vive, y para mí el morir es ¿qué? Ganancia. Estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, porque es que había sido transformado. Y en esa casa de ese alfarero estaba Dios dándole una gran enseñanza al profeta. A ese profeta que se la pasaba llorando. Y le dijo: mire, ¿acaso yo no puedo hacer eso con Israel? ¿No los puedo meter en la rueda y formarlos y darle la formación que yo quiero? ¿Acaso yo no puedo hacer con ellos? ¿Acaso yo no puedo coger a fulano, a sultano y darle la forma que yo quiero? Que quizá le va a doler, sí. Que quizás se va a tener que ir al horno, sí. Que quizás tiene que dar muchas vueltas, sí. Pero que cuando él salga de allí, será un nuevo vaso de honra. Un vaso para mi honra y para mi gloria. Dele un aplauso al Señor allí. Gloria a Dios. El Señor nos recuerda aquí de dónde somos nosotros y cómo fuimos formados. Tarde o temprano, si nos toca morir, volveremos al polvo, porque del polvo salimos. Así como Dios formó al hombre y le dio la forma que Él quiso, Él es capaz de coger en esta hora la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus vecinos, de sus familiares, de sus allegados, y darle la forma que Él quiere. Porque para Él no hay nada imposible. No trate de cambiar a su esposa, no trate de cambiar a su esposo, a sus hijos usted. Porque nosotros no podemos cambiar al ser humano. Esa es autoridad del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo cambia y transforma la vida. Como transformó la vida de Saulo de Tarso. Como transformó la vida de Simón. Como transformó la vida de este vaso que habla en Jeremías. Hoy está aquí el Espíritu Santo.
Yo no sé si ese vaso que comenzó Dios hace 20 años, 10 años, 1 año, 5 años, 2 años, 1 año, se echó a perder. Yo no sé. Pero sí le puedo garantizar que Dios nos va a tomar de nuevo y nos va a hacer conforme Él quiera que seamos. Para 3 cosas. Para adorarle a Él, para reconocer que sin Él nada somos y para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Usted y yo no nos podemos escapar, porque si aún nos metiéramos debajo de las piedras, allá nos encuentran. Ya Dios puso su mirada en cada uno de nosotros y ya no nos podemos escapar, porque Él creyó en nosotros y sigue creyendo en nosotros. Así es que mi hermano, mi hermana, levántese hoy. Pídale a Dios que lo vuelva a tomar en sus manos y que lo forme conforme Él quiere. Que le quite cada aspereza que hay en su vida. Que le ayude a formar su carácter, su vida emocional, su vida sentimental, su vida sexual. Que le ayude y lo forme conforme al corazón de Dios. Porque Él es el único que puede hacer esa obra. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Pero cuando Él comience a hacer esa obra, hará un vaso nuevo para su honra y su gloria. Dele gracias a Dios allí. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra, porque tú nos formas todos los días de nuestra vida. Tú formas nuestro carácter, nuestras emociones, cada uno de nuestros sentimientos, Señor. Y aunque a veces no quisiéramos pasar por esos procesos, tú lo permites para formarnos, para ser excelentes cada día mejor. Por eso en esta hora, Señor, quiero presentar, Dios, cada una de nuestras vidas. Señor, en tus manos estamos. Gracias por el trato que nos estás dando. Gracias por el proceso en que tú nos estás llevando en esta hora. Gracias por los que comienzan ese proceso. Gracias por los que van en la mitad del proceso o ya están terminando ese proceso. Yo sé, Dios, que todo ayuda para bien. Quizá tengamos que llorar, como lo hacía Jeremías. Quizá tengamos que decir, Señor, me duele. Señor, no estoy de acuerdo contigo. Quizá le hagamos pataletas, Dios. Pero sé que al final tú nos vas a exhibir como un vaso nuevo para tu honra y tu gloria. Gracias por los instrumentos útiles que estás formando, Señor. Día tras día y segundo tras segundo tú formas a tu pueblo para estar preparado para el servicio tuyo y para el día en que tú vengas por nosotros. Padre, te doy gracias por cada familia, por cada papito, cada mamita, cada niño, cada joven. Te doy gracias por cada vecino, Señor, por cada uno de nuestros compañeros de trabajo, Señor, por cada uno de nuestros compañeros de estudio, Señor, por los que nos enseñan, Padre, por los profesores, por los decanos, Señor, por todos y cada uno de ellos te doy gracias, porque a través de todos ellos tú nos formas, Señor, y tú formas nuestro carácter, Señor, para que seamos ese vaso nuevo en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sonría que Cristo le ama. Comparta este video. Reprodúzcalo lo que más pueda. Tenemos testimonios de gente que ha entrado donde usted menos se imagina y ha escuchado, ha visto, y hoy en día están siendo parte de nuestra iglesia. Así es que, mi amado,
hágalo para la gloria del Señor. Y recuerde que estamos en el proceso de Dios y que Dios nos hará un vaso nuevo. Dios los bendiga, Dios los guarde y pórtense juiciosos.